Me parece que el escenario ahora con Williams es un poco peor para el Ejecutivo en cuanto a su esperanza de no llevarse conflictivamente. Digamos que con Camones tenían algún tipo de cercanía un poco mayor, por lo menos comparativamente con lo que es Williams. Ahora, no cambia tampoco demasiado el escenario con respecto a cosas como la posibilidad de conseguir votos para la vacancia, ¿no? Vamos a conversar con Javier Albán, abogado y politólogo, respecto a qué escenario, qué podemos esperar de que resulte de este cambio bastante convulsionado de la salida de Lady Camones de Alianza para el Progreso de la presidencia del Congreso y el ingreso de José Williams de Avanza País. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Hola Ale, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por invitarme. Hemos visto bueno, en realidad no hemos visto esta primera reunión entre el presidente Pedro Castillo y el presidente del Congreso, José Williams, ex general en retiro del ejército peruano, ¿no? Dirigió el operativo Chavín de Huántar, digamos, es un militar en retiro que es un poco más moderado, creo que a lo que nos tienen acostumbrados otros militares en retiro en la política. No hemos visto ni una sola foto de esta reunión, a diferencia de lo que sucedería normalmente en la que una reunión protocolar se toma al menos una fotografía y presidencia o el Congreso la revelan. Y lo que hemos sabido de lo que se discutió lo tenemos de oídas, ¿no? De los terceros que estuvieron en ella y que dan incluso versiones contradictorias. Después de esta semana en la que hemos tenido una censura a General Alvarado, en la que se evalúa censurar a Willy Huerta, ¿sientes que va a haber algún cambio respecto a cuál es el tono, el color y la intensidad de, de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿O vamos a ver un poco más de lo mismo? Me parece que el escenario ahora con Williams es un poco peor para el Ejecutivo en cuanto a su esperanza de no llevarse conflictivamente, ¿no? Digamos que con Camones tenían algún tipo de cercanía un poco mayor, por lo menos comparativamente con lo que es Williams, ¿no? Ahora, no cambia tampoco demasiado el escenario con respecto a cosas como la posibilidad de conseguir votos para la vacancia, ¿no? Williams fue elegido con 67 votos, ¿no? Entonces, no, tampoco es que ha agrupado a un bloque demasiado más grande. O de 87, que es Pero lo que se necesitaría para una eventual vacancia. exacto, ¿no? Si hubiese sido elegido por una cantidad como esa, ¿no? De repente eso hubiese sido una señal interesante, pero no, no fue así. Ahora, o sea, yo creo que es ligeramente peor para el Ejecutivo, ligeramente peor para digamos, em, la posibilidad del Ejecutivo de llevarse bien con el Parlamento, pero tampoco es que vaya a cambiar demasiado, como te digo, por este otro lado, ¿no? Por el lado de, a ver si es que la oposición se va a poder poner de acuerdo para un adelanto de elección, es un poco, todavía no está, no creo que esto lo aclare demasiado, tampoco que esto aclare demasiado el tema de la vacancia, más bien con respecto a ese tema, más bien hay algo que queda menos claro, porque Lady Camones había firmado un compromiso para ella renunciar, ¿no? En caso hubiese una vacancia, pero ahora, bueno, en el caso de Williams, él no lo ha dejado claro en todo caso, ¿no? Tampoco es que ha afirmado que de todas maneras se parece, pero, Y pero bueno, sí, hay más y eso incertidumbre. es Y eso es bastante interesante, ¿no? O sea, Lady Camones sí consideró que era una señal política positiva, ¿no? Firmar un compromiso de esta naturaleza en un contexto en el que hemos visto en situaciones anteriores de vacancia que hay que digamos, el que queda de presidente no está en el pues, punto político más cómodo, digamos, ¿no? En el asiento más sencillo de manejar y que al menos Ujú. para la estrategia de Lady Camones era mejor decir, no, yo doy un paso al costado y luego vemos. En este caso, Williams no ha visto la necesidad de dar siquiera ese gesto. ¿Tú cómo interpretas eso en particular? Es que es diferente, ¿no? Porque parece que ella necesitó dar ese gesto para asegurar la coalición que le eligiera. En cambio, en este otro caso, más bien fue una cosa fortuita, una negociación más rápida y donde parecía que nadie más iba a poder acumular esa cantidad de votos. Entonces,
no lo vio tan necesario, ¿no? Para poder formar su coalición. Y si no lo ves necesario, mejor te esperas al momento en que eso ocurra eventualmente y ves si es que allí el escenario político da para que ese sea el propio Williams el que asuma en un escenario como ese, o si es que necesariamente se tiene que cambiar, ¿no? Puede ser que el momento político de ese instante lleve a que Williams, por ejemplo, ya tenga una imagen que esté desprestigiada y si ese fuese el caso, entonces de repente tendría que cambiar por una cuestión de practicidad, pero no se sabe todavía, ¿no? Entonces por eso creo que ha preferido mantener la incertidumbre. Y es interesante también ver que la vacancia ha sido de estos puntos de divergencia en esta especie de Rashomon que hemos tenido que crear de la reunión, ¿no? Desde el lado del Congreso, el Ujú. miembro de la mesa directiva, Alejandro Muñante, ha dicho que no se vio el tema de la vacancia, que no se pudieron ver temas de fondo, ¿no? Que simplemente le dijeron que es importante guardar la transparencia y que cada poder del Estado se maneja de manera independiente y que se mejore un poco la contratación de la gente en el Ejecutivo, pero más bien el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, que también es congresista, ha dicho que el tema de la vacancia sí fue discutido y que desde el punto de vista de ellos no notaron ningún tipo de decisión de parte del presidente del Congreso de la República de tener en agenda ni un adelanto de elecciones con el tema de que se vayan todos y menos una vacancia presidencial. Me parece que él es, Williams, por lo que le he escuchado, está guardando cautela, ¿no? Y eso, o sea, es prudente ahora. Y claro, probablemente a Salas le conviene interpretar esa cautela como, no lo tienen en agenda, entonces, ¿no? Entonces ya no se está discutiendo y ok, entonces ya no se ve más el tema. Pero claro, en la realidad no significa que ya no sea una posibilidad, solo que Williams acaba de entrar, necesita tener un primer acercamiento que, bueno, me parece que ha sido positivo en tanto no ha habido un choque fuerte, ¿no? Parece que ha sido una conversación cordial y en realidad, bueno, se necesita eso porque más allá del tema de cómo se resuelve la crisis, tenemos que acordarnos que el Ejecutivo y el Congreso tienen un montón de tareas urgentes por cosas que resolver, leyes que aprobar, políticas que implementar, que son cosas que se tienen que hacer, digamos, más allá de resolver el problema puntual de la crisis política, de si es que se queda Castillo o no, o quién, o si se adelantan elecciones, hay un montón de cosas que hacer del día a día, ¿no? Y entonces para eso se necesita cierto nivel de coordinación mínimo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que probablemente es lo que no hemos tenido demasiado últimamente. Entonces, que haya ese nivel de coordinación es positivo, eh, pero yo creo que tampoco es que eso implica después que la crisis ya pasó, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, en que la crisis ya pasó, porque lo que hemos visto en este primer año es un Congreso y un Ejecutivo, o un Congreso en particular, que como que lanza dardos, pero no termina de tomar ninguna decisión, ¿no? Como que da Ujú. la sensación de que están bastante cómodos, tanto el Congreso como el Ejecutivo, en este status quo, en el que tenemos muchos fuegos artificiales, mucha pelea, mucha discusión, pero en la que al final esos objetivos de política pública que deberían estar ejecutándose tanto del Ejecutivo como del Congreso se quedan en un segundo plano y no avanzan. Y no sé cuánto tiempo más podamos continuar eso. ¿Tú crees que se vienen 12 meses más de lo mismo? De esta misma, como Ujú. digamos, esta tregua tensa, ¿no? En que, bueno, nos decimos un par de cosas, pero en verdad no nos golpeamos verdaderamente. Yo creo que sí, eso va a pasar, pero esto va a tener que cambiar en algún momento. Lo malo es que no está claro si ese momento es pronto o no, porque va a depender mucho de cosas como si la gente en algún momento se cansa y sale a la calle o no, y eso a su vez va a depender de cosas como ya claramente no nos saca a la calle el indignarnos por algún hecho de corrupción muy grave, nos va a sacar a la calle probablemente otra cosa, ¿no? Algo que desborde, algo que ya vaya más allá de lo que estamos acostumbrados, que podría ser un tema de crisis económica o más bien algo, digamos, que ya sea demasiado evidente, ¿no?
No incluso sé qué más podría ser de más lo que ya ha sido. evidente Lo que que un pasa es que, claro, presidente denunciando antiinspectoría al encargado del equipo del equipo yo policial que coincido apoya a la contigo, fiscalía, claro, yo coincido contigo indicios en el claros sentido. de todo su entorno, ¿no? Ya es como que, ¿qué más? Sí, pero yo coincido contigo, pero lo malo es que este tipo de cosas, como hace tiempo discutíamos también, es verdad, se prueban en cuanto a indicios y es posible probar en cuanto a indicios, pero lo que la gente está, a ver, estos temas lamentablemente, eh, en el momento en que la gente se forma una opinión, juega no solamente los hechos, ¿no? Sino también el discurso, la historia, la emoción de lo que la gente más, a quién le crees más, quién te produce más confianza. Y entonces eso es lo que está operando ahora para que la gente termine creyéndole a Castillo. Algo que yo a lo que voy a con algo muy obvio es algo que quiebre eso, que tendría que ser pues un Vlad video, ¿no? O sea, Ujú. algo como eso ya, de nuevo, para que, pero claro, no está claro si eso va a pasar, si eso va a pasar pronto. La otra posibilidad es que se logre una mínima coalición de congresistas en favor del adelanto de elecciones a través del camino de los 67 votos más referéndum, ¿no? Que Que nos parece queda ese no poquísimo tan tiempo, ¿no? lejano. Nos queda poco tiempo para que pueda ser en el 2023, porque, digamos, tendría que resolverse todo para aprobar la reforma en esta legislatura, hacer el referéndum pronto y luego convocar elecciones en abril y que en julio puedan entrar los nuevos, porque si no, se nos pasa el calendario y ya tendría que ser para 2024, ¿no? Entonces, esa coalición de los 67 quizá podría formarse si es que algunos congresistas más llegan, pero tampoco está tan claro, ¿no? Para lo otro, para lo de la vacancia o para un adelanto de elecciones que se apruebe directamente desde el Congreso con 2/3, tendría pues que ocurrir de lo primero que estaba hablando, ¿no? Algo ya, una crisis económica que nos saca a la calle o algo O que la ya bala sea de evidente, plata, pero digamos, no ¿no? Ese video, ese audio, esa prueba sí, directa del conocimiento del presidente respecto a estos actos, que hasta el momento exacto. involucran a su entorno, pero todavía no tenemos ese salto, ese puente hacia directamente su accionar, al menos no públicamente, ¿no? Y para ir Ujú, terminando, la otra movida del Congreso de la semana ha sido la sorprendente nombramiento de Lady Camones en la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que, ujú. digamos, estábamos hablando del pleno, de los votos, vacancia, adelanto de elecciones, pero la otra vía complicada para la vicepresidenta y para el presidente es la subcomisión de acusaciones constitucionales, que están viendo dos denuncias constitucionales contra ellos. La presencia aquí de Lady Camones, ¿tú cómo la lees, no? Además de una búsqueda de ella de no fallecer políticamente después de este terrible audio con César Acuña. En la misma línea que lo anterior, ¿no? Es un poco peor para el gobierno, porque ahora, si es que Leida Camones quiere sobrevivir políticamente, va a tener que ver esto con más fuerza, ¿no? De todas maneras, lo que puede hacer la Comisión de Acusaciones en contra del presidente es limitado, pero en contra de la gente de su entorno sí podría realizar investigaciones que deriven en sanciones de inhabilitación o suspensión, ¿no? Remoción de cargos. Eh, claro, entonces sí lo veo como que es un poco peor también para él, ¿no? Para el gobierno. Claro, porque Lady Camones va a tener, como tú bien dices, para hacer esa supervivencia política, ser un poco más contraria al Ejecutivo seguramente. Entonces, no vemos tregua, no vemos pañuelo blanco al aire, Mm, ni mucho menos, y veremos si hay mayor efectividad, digamos, en esta confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, o si no, o si nos quedamos simplemente en las idas y vueltas y los dimes y diretes. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos una vez más en Comité de Domingo y siempre traernos tu interesante punto de vista sobre la política. Gracias, Javier.